Buenas, en el presente video vamos a abordar unas de las escuelas jurídicas más importantes del derecho, como lo son el realismo jurídico, la discrecionalidad judicial, el activismo judicial y la hiperactividad, las cuales vamos a desarrollar a continuación. El realismo jurídico fue un movimiento de teoría de derecho nativo más importante de los Estados Unidos durante el siglo XX y ha tenido un impacto profundo no solo en la educación y academias jurídicas, sino también en las reformas al derecho y en la abogacía. Al contrario de su primo escandinavo, el realismo jurídico europeo, el realismo estadounidense no eran primariamente una extensión al derecho de doctrinas filosóficas sustantivas de la semántica y la epistemología. Los realistas eran juristas, no filósofos, y sus motivaciones fueron, por tanto, diferentes. Como juristas, ellos estaban actuando contra el formalismo y la jurisprudencia mecánica de sus días. El formalismo, en sentido pertinente aquí, sostenía que los jueces decidían los casos basándose en reglas y razones distintivamente jurídicas, las cuales justificaban un resultado único en la mayoría de los casos. Los realistas sostuvieron, por el contrario, que un estudio empírico cuidadoso de la forma cómo las cortes deciden en realidad los casos revela en ellas que no lo deciden primariamente en base en derecho, sino basándose en su sentido de lo que es justo según los hechos del caso. Los realistas a su vez sostuvieron de forma famosa que el derecho era indeterminado. Con esto ellos querían decir dos cosas. Primero, que el derecho era racionalmente indeterminado en el sentido de que la clase de razones disponibles no justificaban una única decisión. Y segundo, que el derecho también era causal explicativamente indeterminado, en el sentido de que las razones jurídicas no solo son suficientes para explicar que los jueces deciden en la forma en la que lo hacen. En este orden de ideas, todos los realistas abrazaron lo que puede llamarse como la afirmación central del realismo. Al decir los casos, los jueces responden primariamente con los estímulos de los hechos del caso, en vez de responder a las razones y reglas jurídicas. El realismo jurídico estadounidense reclamó a Oliver Wendell Holmes Jr. como su ancestro intelectual, pero surgió como una fuerza intelectual real en los años 20 de las escuelas de derecho en el noreste de Estados Unidos, Columbia y Yale. Al juez Oliver Wendell Holmes fue quien abrió este camino, con su afirmación de que la vida del derecho no es la lógica, sino la experiencia, y es precisamente esencia del derecho y su aplicación a los casos en concreto. Finalmente, podríamos concluir con las siguientes visiones del realismo jurídico. Primero, la concepción del derecho como un medio para fines sociales y no como un fin en sí mismo, de manera que cada parte del mismo ha de ser constantemente examinada por su propósito, por su efecto y por ser juzgada a la luz de ambos y de la relación entre uno y otros. Segundo, la visión dinámica de la sociedad y las instituciones. Tercero, la desconfianza hacia las reglas y conceptos jurídicos tradicionales que intentan describir lo que los tribunales y las personas actualmente hacen. Cuarto, se le da rechazo de la teoría imperativista de las normas. Quinto, valoraciones de las normas por sus efectos. Y por último, un enfoque del derecho desde la perspectiva de los casos y de los problemas reales que se presentan. Ahora abordaremos la discrecionalidad judicial. Desde hace ya muchos años, la idea o el ideal de que el derecho positivo resulta capaz de ofrecer una única respuesta correcta a todo caso posible ha ido perdiendo adeptos al punto que en la actualidad solo parecen escucharse algunos ecos no tan claros y rotundos de esta afirmación. Las críticas al legalismo y al logicismo jurídico iniciadas en la segunda mitad del siglo XIX y que se extendieron sobre buena parte del siglo XX han terminado desterrando las visiones ingenuas sobre la interpretación y aplicación del derecho defendidas por la escuela formalista. Por tanto, el rechazo del formalismo en la interpretación y aplicación del derecho pueden hacernos suponer que no existe otra alternativa que el irracionalismo o la arbitrariedad. Sin embargo, existe al menos la posibilidad de que todos los jueces interpreten y apliquen el derecho de forma discrecional. En este orden de ideas, la noción de discreción y en particular la de discrecionalidad judicial hace referencia a una serie de cuestiones diferentes y relacionadas,
Por un lado, a la prudencia, sensatez o buen juicio que debe acompañar a una decisión, y por el otro, al árbitro o la voluntad asumibles en ella. Es decir, los jueces gozan de un margen discrecional para tomar sus decisiones, pero esa discrecionalidad o potestad de elegir una entre varias alternativas o de decidir en base a la única solución legítima del conflicto no debe ser ejercida de manera arbitraria. La racionalidad es el criterio demarcatorio de la discrecionalidad frente a la arbitrariedad, y como la motivación es el vehículo por el cual el juez manifiesta la racionalidad de su decisión, ella debe reflejar su raciocinio y la justificación del resultado. El juez debe decidir dentro de los límites en los que puede motivar, no aquello sobre lo que no puede dar razones. En este sentido, para un mejor entendimiento de la discrecionalidad judicial, hemos desarrollado sus visiones y características más importantes de la siguiente manera. Primero, la discrecionalidad judicial es una consecuencia ineludible de que las normas jurídicas positivas a veces resultan incapaces de ofrecer una única respuesta correcta. Segundo, la discrecionalidad que tienen los jueces también es fruto del hecho de que los constituyentes y legisladores actuales en alguna medida lo han considerado deseable o preferible a excluir toda incertidumbre a cualquier precio. Esto puede advertirse cuando a. Reconocen la necesidad de incorporar principios para superar los llamados defectos lógicos del ordenamiento jurídico y b. Incorporan derechos fundamentales recogidos en principios que vinculan a los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales y sistemas de control constitucional. Tercero, la discrecionalidad judicial puede ser caracterizada como elección debida entre alternativas abiertas, es decir, un acto voluntario que consiste en optar por seguir un curso de acción determinado cuando existen por lo menos dos posibilidades reales de actuación mutuamente excluyentes y entre las cuales el derecho no ofrece razones que hagan más correcta una de ellas sobre las otras. Entonces, puede parecer contradictorio, por un lado, afirmar que las decisiones discrecionales han de tomarse eligiendo entre alternativas abiertas y, por otro lado, simultáneamente, sostener que deben fundarse en razones que justifican dichas decisiones que ofrecen una única respuesta correcta. No obstante, cuando los jueces deciden discrecionalmente, no es que se ponen a legislar sin mayor guía de derecho. En cambio, sus decisiones se encuentran limitadas institucionalmente por a. El hecho que normalmente deciden sobre casos en particular, y b. Principios y precedentes, propósitos de normas y diferentes reglas jurídicas de interpretación y criterios de prelación entre las normas. Es por ello que podríamos decir que la determinación de la justicia por medio de la decisión discrecional siempre supone la elección de una resolución no arbitraria o injustificada, ya que, como advierten en parte Hart, Ras y Alexis, la práctica jurídica es aceptada y pretende ser legítima, correcta y justificada. Continuando con la siguiente escuela, encontramos el activismo judicial. Considerar que la figura del juez no se ha modificado a lo largo del tiempo y que este siglo XXI no lo tiene como actor principal no es ver la realidad. En este aspecto existe un movimiento denominado activismo judicial, que ha permitido aumentar y revalorizar las funciones de los magistrados judiciales, siempre en un mejoramiento del sistema judicial, respetando los derechos y garantías constitucionales. En este sentido, activismo es toda actitud frontal y directa frente a diferentes obstáculos que se pueden presentar en el camino hacia un determinado objetivo. La palabra activa deriva del latín activus, que significa facultad de obrar con diligencia, eficacia y prontitud, sin dilaciones. Ahora bien, la locución activismo judicial fue posiblemente usada por primera vez en la Suprema Corte de Estados Unidos, alrededor de 1954, cuando se autoproclamó activista, muy especialmente cuando la presidencia del juez Earl Warren, con el célebre caso de Brown versus Board of Education, en el que se declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la segregación racial en las escuelas norteamericanas. En este sentido, un juez activista es un magistrado que, desprovisto de toda formalidad, brega por el cumplimiento de sus propósitos en búsqueda de la verdad jurídica objetiva con respecto de los derechos constitucionales. El activismo judicial tiende, en general, a ser concebido como un instrumento de cambio social a favor de unas perspectivas progresistas.
Es así como podríamos encontrar los siguientes elementos como características esenciales del activismo. Primero, el Poder Judicial como verdadero poder del Estado, fijando políticas judiciales. Segundo, respeto de la Constitución por sobre todas las normas y fundamentaciones jurídicas de las partes. Tercero, búsqueda primordial de la justa solución del caso. Cuarto, creatividad de las sentencias. Y por último, protagonismo del tribunal. Sin embargo, el activismo judicial ha sido objeto de diversas críticas que se concretan en dos. Una de ellas hace referencia a la politización de las sentencias y a la existencia de una intromisión del Poder Judicial en el proceso democrático, que se considera ilegítima. Y por otra parte, desde el llamado garantismo procesal, se critica que la intervención del juez como creador de derecho destruye las garantías constitucionales que constituyen el debido proceso. Las garantías procesales que se recogen en las constituciones exigirán del juez una postura equidistante entre las partes que serían incompatibles en el activismo. Finalmente, podríamos decir que el activismo judicial, como se vio, es una herramienta fundamental en el actual esquema de justicia donde se transforma principalmente la figura del juez pasando de ser un espectador a parte sustancial del buen proceso. Y para finalizar, encontramos el hiperactivismo judicial. Aludimos con el hiperactivismo a la situación de excesivo activismo judicial. En propiedad, es complejo denotar una línea de separación entre el activismo y el hiperactivismo, pues ambas figuras expresan el accionar judicial en relación a la defensa de la Constitución. Sin embargo, el hiperactivismo va a denotar una característica central, la defensa voluntarista increstando derechos en una adecuada motivación de los bienes jurídicos que se pretenden proteger. Aquí estamos frente a un escenario en el cual la excesiva actuación de la justicia constitucional y la manifestación más clara es la invasión de espacios en los cuales no corresponde actuar a la justicia de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, pueden quedar sin efecto decisiones del Parlamento, medidas reguladoras del Poder Ejecutivo e incluso sentencias firmes del Poder Judicial sin que concurra una justificación adecuada al respecto. Por otro lado, el activismo judicial viene siendo empleado en Brasil de un modo tabula rasa, tomando aires dramáticos. Un buen ejemplo de ello fue cuando se pretendía el reconocimiento de la unión estable entre personas del mismo sexo y la garantía de los mismos derechos reconocidos a las uniones heterosexuales, aun cuando constitucionalmente se pretendía otra cosa. En este caso, las acciones constitucionales de protección de derechos tomaron un papel importante y los jueces fueron más allá, generándose un hiperactivismo que ocasionó un impacto judicial respecto a la supremacía constitucional. Por lo tanto, el riesgo que surge de este tipo de acción es que una intervención de esta monta del Poder Judicial en el seno de la sociedad produce graves efectos colaterales, es decir, hay problemas que simplemente no pueden ser resueltos por la vía de una idea errónea de activismo judicial. El Poder Judicial no puede sustituir al legislador. Resulta entonces como un riesgo al juez constitucional el hiperactivismo judicial donde pretexto de ejercer control judicial de constitucionalidad, él se desborda, por ejemplo, ingresando a áreas que incuestionablemente son reservadas a la discrecionalidad de otros poderes del Estado, confundiendo sus roles y asumiendo papeles de legislador o de jefe de la administración. De esta forma, damos por terminado este video, en el cual damos una visión más clara de las escuelas jurídicas más importantes en el área del derecho. Gracias por su atención.